¿De qué trata la lectura? El significado del cambio educativo, un cuarto de siglo del aprendizaje de Michel Foucault, se enfoca ante los avances en el estudio del cambio, no se debe a la creación de las ideas brillantes, aisladas, sino a la intersección de los elementos independientes descubiertos espontáneamente o que se han dado junto en épocas oportunas del desarrollo. Durante los años 60 y 70, la innovación tenía un mal nombre. La gente adoptaba la innovación sin cuestionarse el porqué y se asumía el uso de las mismas, aunque en la práctica pocas cosas estaban cambiando. El proceso del cambio se ha caracterizado por seguir un patrón según el cual innovaciones se desarrollan fuera de los centros para ser transmitidas a ellos. Es importante seguir aprendiendo sin dejar que nos derrumbe las vicisitudes del cambio, sin más individuos actuase como aprendices. ¿Qué relación tiene el maestro con calidad y la equidad en educación con la educación actual y el uso de las tecnologías? Como educadores tenemos los mismos desafíos profesionales que deben resolver con conocimiento, creatividad y compromiso, en el cual debemos asumir enfoques formativos de la evaluación y tienen la necesidad de desarrollar estrategias, métodos y materiales para dicha evaluación de aprendizajes del aula. Es una exigencia de igual manera para desarrollar mecanismos de retroalimentación y comunicación de resultados de aprendizaje a los alumnos, padres de familia y otros docentes. ¿A qué se refiere la autora Montolio Pastor Rosas en la lectura Una escuela para todas las personas y cómo se aplica a la situación actual? Se refiere que la escuela debe adaptarse a sus alumnos y no al revés. Las medidas de atención a la diversidad deben ser agrupadas por niveles según si se dirigen a personas individuales o colectivos específicos. Por ejemplo, la escuela democrática consiste en la participación real de los padres y madres, alumnos y alumnas. En cambio, la escuela innovadora impulsa la renovación didáctica, metodología y organizativa, y en la escuela inclusiva debe adaptarse al proyecto curricular a las peculiaridades de los alumnos basados en atención a la diversidad. El objetivo de cada escuela debe formar una educación en el cual el alumno tenga un contacto con su entorno natural, social y personal. Busca la felicidad a través del fomento de la curiosidad y el desarrollo en general. ¿Para qué nos sirve el cuestionario, las técnicas, instrumentos, métodos de recolección de datos y el diario de campo? Son fundamentales para resolver un problema o comprobar una hipótesis. En toda investigación es necesaria la recolección de datos, utilizando diferentes técnicas. Cada una de las técnicas permite recopilar información de diferentes tipos. Cada una de las técnicas es importante para conocer características y tener en claro objetivos para elegir aquellas que permitan obtener información apropiada. Las instrucciones con recursos que utilizan el investigador para registrar información de datos o recolectar información, las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos enfocados en recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre el cual es investigado. ¿A qué se refiere el autor con la lectura de los tres planos para el estudio de las culturas escolares y cómo vinculamos la lectura en la actualidad? Elche Bell propone una forma de conceptualizar la articulación entre la historia y la antropología desde la perspectiva sociocultural. Aborda un problema que ha recibido atención desde varias disciplinas, la relación entre la cultura escolar y el desarrollo humano en un mundo en cual ciertos aspectos de la escolaridad suelen tomarse como parámetros del desarrollo infantil. Sostiene que atribuye a la escolaridad afectos cognitivos constante en todo el contexto. Es necesario caminar hacia una comprensión histórica. Subraya a la vez que sucede un proceso de construcción que ocurre entre los sujetos en la escuela y que transforma el sentido y los usos de las herramientas culturales que entran en el espacio posible para establecer relaciones específicas entre la variable del desarrollo humano y ciertas prácticas escolares específicas. Propone una forma de conceptualizar la articulación entre la
socioculturalidad. ¿Qué es la diversidad cultural? ¿Qué es la identidad cultural? Las creencias, tradiciones y prácticas sociales en la escuela de la que se refiere la autora Teresa Aguado Odina. La diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como las existencias, convivencias e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. La identidad cultural se define como las funciones sociales y culturales de grupos determinados, proporcionando una valoración de sí mismos y condiciones precisas para el desarrollo personal o colectivo. Las creencias son un conjunto de principios ideológicos de una persona, un grupo social o un partido político. Las tradiciones es la transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etc., que se mantienen de generación en generación. ¿Y qué son las prácticas sociales? Se establecen diferencias y reconocen grupos culturales, se confunden diversidades culturales con categorización social.